¿Qué tal? Sean bienvenidos a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, siempre por Internet. Encuentros digitales que hoy tenemos el placer de tener aquí en la Cerca Televisión a un hombre que es de aquí, de la casa de Albacete, de la provincia de Albacete, es abogado y es además diputado nacional por el Partido Popular, además de secretario de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados. Amigo desde hace muchísimo tiempo, Paco Molinero. ¿Te puedo tutear, Paco? Sí, por supuesto. Claro. Pues Paco Molinero, bienvenido, bien hallado. Esta es tu casa y espero que estés a gusto en esta, más que entrevista, conversación que vamos a tener para que todos nuestros internautas, en cerca de 26.000 diarios, que puedan ver esta entrevista, pues saquen conclusiones al respecto de lo que vamos a comentar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien y muchísimas gracias por tu invitación y sobre todo por estar contigo como un amigo y que podamos hablar de lo divino y de lo humano. Y de lo humano, ¿verdad? Bueno, mucha gente, Paco, habla del Congreso de los Diputados. ¿Cómo se lleva esta vida? ¿Cómo se compatibiliza el aspecto familiar con ir y venir de Madrid? ¿Cómo lo lleva tu familia? ¿Cómo lo llevas tú? Porque tú prácticamente debutas en la política, ¿no? Sí, efectivamente. Pues organizándote y por un lado organizándote la agenda y por otro lado mentalizando a la familia, que no es fácil en muchas ocasiones. Pero bueno, sí, la verdad es que ya están acostumbrados. Ya sabes también que profesionalmente pues el trabajo te absorbe muchísimo tiempo y entonces la familia pues está acostumbrado a que trabajes 10-12 horas diarias, con lo cual no hay ningún problema en ese aspecto. Luego los viajes, tienes que estar 3 o 4 días a la semana pues en Madrid. Bueno, lo llevamos como podemos, Paco. Sí. Tú eres abogado profesional, ejerciendo desde hace más de 30 y tantos años en la provincia de Albacete. Repito, eres prácticamente una persona nueva en política, pero que sin embargo estás aportando muchísimo en aspectos legales, tanto de lo que concierne a la región como a la provincia de Albacete, y alguna que otra propuesta has hecho también en el Congreso de los Diputados en aspectos de leyes de aspecto con vigor, o sea, de aspecto nacional. Me gustaría hablar de los presupuestos nacionales, Paco, y de lo que concierne a Castilla-La Mancha. ¿Qué vamos a recibir en Castilla-La Mancha para el 2013 de los presupuestos nacionales en materia pues, educativa, de sanidad? Bueno, sobre ese particular, los presupuestos ya sabemos lo que son, demasiado unos presupuestos austeros para el 2013 y entonces lo que principalmente se va a recibir es en materia de prestaciones sociales, para el mantenimiento de lo que es la sanidad, de lo que es la educación y sobre todo las prestaciones de desempleo, es decir, la base, los pilares de lo que son los servicios sociales. Eso es lo fundamental que se va a recibir. Las partidas, bueno, ya vienen presupuestadas. Fomento, en cuanto a lo que el tema de fomento, ya sabemos que es sobre todo la autovía de Linares y la electrificación del tren de alta velocidad, del AVE a Alicante. Son partidas muy restrictivas en el tema de fomento y ya digo que lo principal es en cuanto a prestaciones sociales. Eso es donde el gobierno se está volcando porque de ninguna manera quiere perjudicar eso. Hablando podemos hablar de muchísimas leyes, pero me gustaría hablar de cosas que creo que son más de tu competencia. Por ejemplo, ¿qué te parece la ley de estabilidad presupuestaria? Hombre, yo creo que es una de las leyes más importantes que se han hecho, no solo actualmente, sino en la democracia española. Porque va a ser el control, es decir, lo que se intenta de alguna manera es decir, que no gasten las administraciones más de lo que ingresan. Eso es lo que hacemos en cualquier padre de familia, claro. No gastar más de lo que nosotros ingresamos. Ha sido un exceso lo que ha habido durante todos estos años y hay que controlarlo porque España no puede tener un déficit como el que ha tenido últimamente en el año 2011, en donde se disparó el 8 o 9%. Eso es inviable. No podemos gastar 90.000 millones por encima de nuestro presupuesto. No puede suceder eso, porque si no las consecuencias son ahora las medidas que hay que tomar, medidas muy difíciles, medidas muy dolorosas, pero que son la única manera de taponar de alguna manera y de pagar esa deuda.
Yo la verdad es que me quedo un poco perplejo cuando veo en los presupuestos generales del Estado que hay que pagar 38.000 millones de intereses, cuando resulta que las prestaciones por desempleo están en 28.000. Es decir, que pagarle a nuestros ciudadanos para que puedan comer, porque no tienen trabajo, 28.000, y que tengamos que estar pagando 38.000 de intereses, la verdad es que se me escapa un poco de mis esquemas y en conciencia es un poco difícil de comprender, muy difícil de comprender esa situación. Y eso es lo que hay que evitar, como sea. Paco, el déficit público, que al final tendremos que cumplir, ¿se hacía inevitable cumplirlo en los tiempos en que se supone que lo vamos a cumplir, suponiendo que lo cumplamos? Es decir, ¿se podía haber dilatado en el tiempo o no había otro remedio porque así no lo exigían desde Europa y desde los mercados financieros? Sí, bueno, es fundamental. Hay que tener claro la idea de que efectivamente ha sido Europa la que te marca los parámetros. Es decir, si nosotros queremos financiarnos exteriormente, nos ponen unos requisitos. Y uno de los requisitos fundamentales es que no sobrepasemos el déficit, que no gastemos más de lo que ingresamos. Y nos han dado la oportunidad de decir, bueno, pues este año al 6% el déficit y el año que viene pues bajarlo al 4,5% para que en 3 o 4 años baje al 0%, el cero de déficit. Pero está marcado, o sea, el gobierno está cumpliendo lo que le está diciendo Europa. Es difícil de comprender esa situación, claro. Pero es difícil de comprender, pero hay que entender también una cosa, es decir, si no lo cumplimos, no vamos a tener financiación exterior. O sea, nadie nos va a prestar el dinero, porque a ningún país le prestan dinero cuando saben que no puede pagarlo. Entonces, es muy difícil que si no nos ajustamos, imaginaros, ahora mismo, independientemente de la deuda que teníamos, en 2011, como he dicho antes, con 90.000 millones más, si incrementamos en el 2012 otros 90.000 millones. Vamos, yo creo que al final Europa actuaría de dos maneras, o nos intervienen, y ya sabemos lo que supone la intervención, ya sabemos lo que supone para Grecia, lo que ha supuesto para Grecia, o nos expulsan de la Unión Monetaria. Y si tuviéramos que pagar nuestra deuda con pesetas, pues no tendríamos máquinas para hacer dinero, vamos a ser claros. O sea, me parece que la medida del gobierno es una medida muy acertada, la ley de estabilidad presupuestaria, es una de las leyes más importantes. Para mí hay dos leyes que son importantísimas de este gobierno. Por un lado, la ley de estabilidad presupuestaria y por otro lado, la ley de transparencia y buen gobierno. Porque la ley de transparencia y buen gobierno quiere explicar de alguna manera la transparencia que van a tener las administraciones públicas frente al administrado por un lado. Y por otro lado, el Código de Buen Gobierno es las exigencias que se le va a pedir a los funcionarios, a los gestores públicos, llámense bien políticos, funcionarios, para que cumplan precisamente con todos los presupuestos, fielmente. Que no se creen partidas ficticias, que no se creen cosas extrañas. El otro día leí una noticia, al hilo de lo que estoy comentando, sí. Leí una noticia del hospital de parapléjicos del Toledo. Es alucinante, o sea, es alucinante que hay una contabilidad donde te dicen que arrojan unos beneficios de 30.000 euros cuando resulta que tienen un agujero de 2 millones. Pero lo que es más alucinante, lo que es asombroso, es que un hospital de parapléjicos haya invertido 240.000 euros en un París-Dakar. Creo que tiene otras necesidades el hospital que no acudir al París-Dakar. Bueno, pues eso es lo que se ha venido hasta ahora en administraciones públicas, en empresas públicas, y eso hay que terminarlo. Hay que terminar porque no puede seguir endeudándose el Estado como se está endeudando. Y Paco, esa austeridad que sin duda hay que tener, ¿cómo se puede conllevar igualmente con una inversión pública aceptable?
¿Es posible austeridad e inversión? Porque hasta ahora la verdad es que lo que estamos viendo es solo austeridad, solo medidas de austeridad. ¿Cuándo se va a empezar a invertir, digo yo, haciendo un poco de abogado del diablo, cuándo va a empezar a haber inversión pública para calentar la economía? Si es que es posible. Bueno, lo primero que ha hecho el gobierno, y el presidente Mariano Rajoy, incluso la presidenta regional María Dolores Cospedal, lo han explicado muy detalladamente. El gobierno lo que ha tratado de hacer es, primeramente, taponar todas las fugas de dinero que había hasta la fecha, es decir, reducir el gasto como fuera. No se puede tener una administración pública tan desproporcionada y con esos gastos desproporcionados que había y exagerados. Lo primero ha sido taponar. Igual que cuando se va a reformar una casa, lo primero que se hace es tapar, cambiar las cañerías, las tuberías, para que no haya humedades. Una vez tapado, como han anunciado ya el presidente, incluso el ministro de Economía y la presidenta regional, María Dolores Cospedal, ya no va a haber reformas en cuanto a recortes ni nada. Ahora tiene que empezar la inversión. Y ahora es cuando, ¿cómo se va a hacer? Pues yo entiendo que lo primero es, una vez que se han saneado el sistema financiero, porque es otro de los problemas que tenía España. España tenía tres problemas fundamentales. Por un lado, el excesivo déficit. Por otro lado, el saneamiento del sistema financiero. Y en tercer lugar, medidas de tipo estructural para darle mayor flexibilidad al mercado y acrecentar, aumentar el crecimiento económico y el empleo. Esos tres problemas que tenía los va a estar solucionando. Las medidas estructurales más importantes son la reforma del sistema laboral. La reforma del sistema laboral, para flexibilizar el mercado, era un sistema muy rígido, venía desde el año 1980, cuando se publica el Estatuto de los Trabajadores, que a su vez había modificado la Ley de Relaciones Laborales, y ha transcurrido desde el año 1980 al 2012, como estamos ahora mismo, pues bueno, había que modificar esa ley. Bien, eso es una de las reformas. Esas tres reformas han sido las fundamentales. Una vez que se ha reformado el sistema financiero, se han saneado el sistema financiero, incluso se les exige a los bancos mayores provisiones para mayor saneamiento, para mayor capitalización de los mismos. Una vez que se ha saneado, el crédito es el que tiene que fluir a la empresa privada. Evitar que sea la administración pública la que de alguna manera se haga cargo, absorba la totalidad de ese crédito que tienen los bancos, que vaya a la empresa privada, a los emprendedores, a las pymes y a los autónomos, que son en realidad el 80% del tejido empresarial español. Y a eso es a donde tiene que ir destinado, mediante las pólizas de crédito, para hacer frente a los pagos inmediatos, tener liquidez, o mediante las pólizas de préstamo para, de alguna manera, hacer frente a comprar de maquinaria, en fin, que pueda disponer de inmaterial fondo de lo que es la empresa. Si todo ese flujo de dinero va al sector privado, va a la empresa, yo creo que sin quitar, que por supuesto la administración pública también tiene que invertir porque de alguna manera tiene que poner en marcha todo este mecanismo. En el sector privado, la empresa privada, es difícil que ella sola por sí arranque. De alguna manera tiene que actuar también la administración pública a través de la inversión pública, no en la misma proporción que hasta la fecha, sino en una pequeña proporción, pero por lo menos estimular a la inversión privada. Yo creo que si se enfoca de esa manera, en un par de años se va a notar, de alguna manera, se va a crear empleo y va de alguna manera a crecer la economía. Hablaba usted, Paco, hablas tú, habla bastante, sí, Paco, del sistema financiero, pero fíjate que anteriormente al sistema financiero español nos lo habían vendido como algo que era puro, bueno y uno de los mejores sistemas financieros del mundo. Y de pronto nos damos cuenta en unos cuantos meses
que no solamente es el mejor del mundo, sino que no es el mejor de Europa y que a lo mejor es el peor del mundo, visto lo visto. Entre el sector de la construcción, los problemas con el sector financiero y alguna que otra cosa más, la verdad es que en España, visto lo visto, estamos abocados ahora mismo a una crisis de la que nos va a costar muchísimo, muchísimo salir. Tú comentabas algunas de las reformas que se están llevando a cabo, sin duda muchas las comparto. Lo que quizás no comparte mucha gente, Paco, es el tiempo y la forma en que se van a llevar a cabo, se están llevando a cabo. Tú comentabas que efectivamente tiene que fluir dinero del sistema financiero de los bancos a empresas, a pequeñas empresas, a pymes, a autónomos, pero el caso es que el dinero no llega. Y llevan diciendo muchísimo tiempo que va a llegar, pero no llega. Pero es que independientemente del dinero que tiene que llegar a las pymes y a los autónomos, lo que es cierto, también lo comentabas tú, es que la economía se tiene que calentar, además de dar dinero del sistema financiero a las pequeñas empresas. ¿Cómo calentamos la economía? Bueno. ¿Cómo un empresario pequeñito con 4 o 5 empleados, que es, como tú bien decías, el 80% del empresariado español, cómo puede ver que la economía se está calentando para que esa persona pueda al final colocar su producto? Porque el problema es que la gente ya no vende, y si vende no cobra. Y no vende porque no hay dinero, o porque la gente le da miedo comprar porque a lo mejor le hace falta para comer. Esta es la realidad de la calle, Paco. Sí. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, planteé un tema que era muy conocido, que se decía que estábamos en la Champions League del sistema financiero europeo. Pero eso fue uno de los grandes errores del Partido Socialista. Confundir. No supo en ese momento lo que estaba diciendo. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y de hecho, las actuaciones que el Partido Socialista hizo respecto al sistema financiero fueron pésimas, porque le metió 20.000 millones de euros y se los comió el sistema financiero, los 20.000 millones de euros sin saneamiento y sin nada. Vamos a ver. El importe del saneamiento hay que precisar una cosa para que la gente la tenga muy clara. El importe del saneamiento del sistema financiero español de 65.000 millones no es excesivo. O sea, por muy alarmante que se entienda la cifra, no es excesivo por una sencilla razón. En el 2007, el sistema financiero europeo, que es cuando empezó a sanearse en países como Francia, Italia, bueno, Francia sobre todo, Alemania, Finlandia, todos estos países, y Dinamarca, se han empleado más de 1,5 billones de euros en el saneamiento financiero de esos países. Estados Unidos empleó $1 billón también en el saneamiento. Estamos hablando que, me creo recordar que en Francia se invirtieron 400.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de cifras astronómicas, pero que lo hicieron en el 2007, que es cuando debió hacerse. No ahora, porque ahora las reformas que está tomando el Partido Popular son las reformas que nunca ha querido hacer el Partido Socialista. Se ha negado a hacerlas, sabiendo que había que hacerlas, y sin embargo nunca las ha querido hacer. Esto es lo que está haciendo ahora el Partido Popular. Hacer esa reforma. Y esa reforma del sistema financiero había que hacerla y se ha hecho ahora. Y se ha hecho eliminando los tóxicos, los activos tóxicos que tienen los bancos. Si no se eliminan los activos tóxicos, el dinero que entra en un banco, como aquel que dice, desaparece. Porque tienen que pagar sus deudas, ni más ni menos. Porque los bancos están, igual que todos los españoles, igual que el Estado, endeudados. Y tienen que pagar sus deudas. Y las deudas, dinero que recogían, dinero que pagaban sus deudas. Eliminando los tóxicos, los activos tóxicos, vamos a lo que es cómo se calienta a la iniciativa privada. Sí. A la iniciativa privada, lo primero, como he dicho, es primero dotándole de financiación a través de las pólizas, créditos, préstamos, por un lado. Y por otro lado, el sector público tiene que empezar también a actuar. La inversión pública tiene que invertirse, hacerse inversión pública, pero no descontrolada, sino una inversión pública inicial para reactivar, precisamente para animar ese sector privado. Y una vez que el sector privado esté en funcionamiento, el sector público debe retirarse.
lo tengo muy claro. Tiene que ser el sector privado quien saque adelante a España y quien salga adelante el futuro de la economía española. No podemos depender del sector privado, perdón, del sector público. Es el sector privado quien tiene que ser el motor económico de España, tanto en el presente como en el futuro. Una cosa distinta es que se pueda ayudar a través de una inversión pública para reactivar ese sector privado. Pero en definitiva debe ser siempre el sector privado. Pero permíteme, Paco, un punto y seguido. Pero el sector público, por lo menos en algunos sectores, tendrá que perdurar en el tiempo. Sectores como la educación, la sanidad, pregunto, no lo sé, o sí o no, no lo sé. Bueno, sí, por supuesto. Y cuando estoy hablando de inversiones, de empresas, de industria. Ya. Otra cosa son los sectores, los servicios sociales. Precisamente. Lo digo porque previamente por eso, para claro, que no se malentienda. No, por supuesto, muy bien puntualizado por una sencilla razón. Vamos a ver. Yo estoy hablando de industria Correcto. Y empresa. Yo te lo he dicho con toda la intención. Efectivamente, de lo que es la economía en cuanto a industria y empresa. Si estamos hablando de los servicios sociales, precisamente todas estas reformas que está haciendo el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, es precisamente para proteger esos pilares fundamentales que son los servicios sociales. La sanidad, la educación, las pensiones de jubilación y las prestaciones de desempleo. Esos son los 4 pilares de los servicios sociales. Y esos son los que va a proteger, y de hecho todas las partidas presupuestarias más importantes, tanto del gobierno central como del gobierno regional, van encaminadas a eso, a proteger esos bienes. Me causa sonrojo o alarma cuando estoy escuchando, es que se está privatizando la sanidad, es que eso no es cierto. Una cosa es que se privatice la gestión de determinados hospitales, y ya al hilo de lo que estamos diciendo, y otra cosa es que se esté privatizando todo el hospital. Y de hecho, que me diga qué español hace 3 años entraba en un hospital sin pagar nada y qué español paga ahora por entrar en un hospital. Ninguno. O sea, se está difamando realmente, se están contando mentiras a muchos españoles para que crean que es que a partir de ahora van a tener que pagar la sanidad. Eso no es cierto, no van a tener que pagar nada absolutamente. Lo que sí que se va a hacer es racionalizar el gasto. Lo que sí que se va a hacer es decir, bueno, si yo este hospital lo puedo llevar de esta manera y que el coste sea el 30% menos, ¿por qué no lo voy a hacer? Pues claro que lo tengo que hacer, pero de eso a privatizar el sector privado, la sanidad hay un abismo. En ese sentido, Paco, ¿cómo están las gestiones en esa posible privatización de la gestión de los hospitales de Tomelloso, Villarroledo, Almansa, en Castilla-La Mancha particularmente? Pues sí, si es que ahora mismo la única manera que tenemos de salvar determinados hospitales es privatizando la gestión, no privatizando, como digo... ¿Y el usuario no tendrá ningún perjuicio en este sentido? Ninguno, si es que va a seguir igual. Vamos, la sanidad, digo por dar esa el gobierno del Partido Popular lo que quiere sobre todo es que la sanidad sea universal y gratuita. Y va a seguir siendo universal y gratuita. Quieran confundir y quieran decir lo que digan. Va a seguir siendo universal y gratuita para todos. Incluso, bueno, uno de los mayores logros que se ha hecho ha sido la tarjeta unificada, con lo cual te puedes trasladar a cualquier comunidad con tu tarjeta y que te asistan, cosa que antes no podía hacer, no era posible. Entonces, que no confundan a la gente no va a pagar por los servicios sanitarios que le está prestando, va a seguir igual. Paco, tú eres, comentábamos al principio, secretario de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, aparte de hecho muchos cargos que sé que tienes tanto a nivel nacional como dentro de Castilla-La Mancha. Y me gustaría hablar de un tema que, aprovechando tu presencia aquí en la Cerca Televisión, pues me consta que te toca y te toca en lo fuerte como profesional, que es la ley de tasas. No sé si políticamente o no será correcto, pero quiero tu opinión profesional. Digo profesional, que no política. La ley profesional. No, yo la entrevista, me estás preguntando sobre la ley de tasas. Vamos a ver. Hay una realidad por parte del Ministerio, y es que tiene que, de alguna manera, reformar la justicia. Hay que reformarla
porque no es de recibo que haya 9 millones de procedimientos judiciales en los juzgados con una población de 47 millones de habitantes, cuando resulta que Francia tiene 6 millones de procedimientos en curso con una población el doble, de 80 millones. Es decir, hay un exceso de litigiosidad, por un lado. Y por otro lado, el ciudadano tiene que comprender que no todos los servicios pueden ser gratuitos. No pueden ser gratuitos porque si el ciudadano opta por pleitear, es una decisión suya y está pleiteando por un interés privado, su interés particular. Lógicamente no es de recibo que en la defensa de ese interés particular suyo sea costeada por el resto de los españoles a través de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, las tasas que ha anunciado, bueno, que están aprobadas ya por el Gobierno, son tasas que de alguna manera, por un lado, están evitando o tratan, tienen como objetivo reducir la litigiosidad y por otro, enseñar al ciudadano de que los servicios hay que pagarlos, sobre todo cuando van en defensa de los intereses privados de ellos mismos. Eso es la finalidad de lo que está buscando la tasa. Cuando usted oye hablar, por ejemplo, a su decano del Colegio de Abogados de Albacete diciendo justo lo contrario de lo que usted está diciendo, ¿usted qué piensa? Bueno, porque tiene una opinión, igual que yo tengo la opinión mía. Está hablando sobre vulneración de la tutela judicial efectiva. No creo, por una sencilla razón, porque las tasas judiciales están también en otros países, están impuestas en otros países, por lo tanto, en todos los países europeos que se cobran tasas, ¿se está vulnerando realmente la tutela judicial efectiva? Otra cosa, podríamos discutir si son o no excesivas, pero no creo que no se vulnera la tutela, pero es una opinión particular mía, creo que no se vulnera la tutela judicial efectiva, igual que no se vulnera en el resto de los países. Pero bueno, es muy respetable su opinión. Por supuesto, al igual que la suya, que no cabe. Paco, un problema acuciante también dentro del contexto nacional y de la crisis en la que estamos en España es el de la vivienda. Cientos de miles de desahucios en los últimos tiempos están haciendo que muchísimas familias estén abocadas prácticamente a vivir en la calle. Se ha hablado mucho de la hipotética reforma de la ley hipotecaria que de momento no ha llegado, que se ha hecho un parche al margen de la ley hipotecaria, usted es abogado y sabe de lo que le estoy hablando, pero al final no deja de ser un parche y el problema no se soluciona y se ha dejado prácticamente en manos de los bancos la decisión última de determinar si al final la dación en pago sirve o no para determinadas personas y familias en función de ingresos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tiene usted como político y dentro de su cargo dentro del Partido Popular de la situación actual que tienen estas familias y del problema que plantea y de la solución? La verdad que es una situación dramática. Como dicen, se te rompe el corazón cuando ves a familias enteras que tienen que abandonar las viviendas, producida precisamente por la crisis económica. Sí, sí. Porque es una situación que se le ha venido originando a raíz de esa crisis económica, que han perdido el empleo y que han perdido, o las prestaciones de desempleo se las han agotado y tal, y que se encuentran, como aquel que dice, en la indigencia. Sí. Vamos a ver. Quiero explicar una cosa para que todo el mundo la entienda. El único gobierno que ha creado una ley de protección a las familias desahuciadas ha sido el gobierno de Mariano Rajoy. El único que ha puesto en marcha la dación en pago. Podremos discutir si el ámbito de aplicación de ese Real Decreto del 6/2012 es aplicable precisamente o es demasiado restrictivo al grupo, al conjunto de ciudadanos que se les puede aplicar, que de ámbito de... Bueno, podríamos poner en discusión eso, pero es una realidad. Ese Real Decreto, que fue el primero que sacó el gobierno,
no dice que es el Código de Buenas Prácticas, no dice que sea el banco el que tenga el poder de decisión, no es así. El Real Decreto lo que viene a decir es que una familia en donde concurran los requisitos legales suficientes para solicitar la reestructuración de la deuda, ya de entrada tiene ese derecho a pedirla. Y si concurre esos requisitos, el banco tiene obligación de reestructurarle la deuda. Obligación. Si no puede, si reestructurándole la deuda no puede pagar, entonces el banco sí que tiene una opción, que es la de hacerle una quita. Esa es una opción del banco, no del solicitante, no del consumidor. Pero si el banco no le hace la quita y sigue sin poderse pagar esa deuda, entonces el consumidor, no el banco, tiene la opción de decir, tenga usted, entrego la vivienda en dación de pago. Eso es un derecho que tiene el consumidor, no el banco. Por lo tanto, yo sigo defendiendo que es una buena ley, porque primeramente reestructura, baja los intereses, creo que bajaba los intereses a un interés del 1 y pico %, se reestructura el vencimiento de la deuda, es decir, estamos hablando de una buena ley. Una buena ley que se ha complementado ahora con la última ley publicada, en donde se suspenden todos los lanzamientos que habría durante 2 años. Pero es el único gobierno que ha hecho frente. En el año 2009 hubo 58.000 procedimientos de ejecución. No olvidemos una cosa, los lanzamientos de hoy son procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria de hace 2 o 3 años. Por lo tanto, no han sido creados por el Partido Popular. El Partido Popular requiere dar solución, por un lado. Pero hay que tener también cuidado, como dice, hay una frase que viene a decir el ministro muy a menudo, y tiene toda la razón del mundo, dice que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Y es verdad. Tenemos que tener cuidado porque el 95 o el 97% de los españoles pagan su hipoteca. Si retocamos demasiado la ley hipotecaria en beneficio de ese 3 o 5%, podemos incurrir en un error porque, claro, los bancos no se van a estar de brazos cruzados. Si hacemos una ley en donde sea demasiado restrictiva, nos van a restringir el crédito. Nos van a pedir mayores garantías, nos van a pedir mayores intereses, es decir, van a perjudicar al consumidor que paga puntualmente su hipoteca o que quiere acceder a un préstamo para pagarlo. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Y vuelvo a repetir, no quita para que haya que defender a esas familias, que por cierto no son las que se dicen, las 400.000 familias que tal. No, hay 400.000 desahucios, pero son desahucios de locales, de empresas, de tal, no de viviendas. De viviendas se está hablando, puede ser que haya, se calcula aproximadamente que puede haber unas 14.000. Por lo tanto, hay que darle una solución a esas familias. El Partido Popular le trata de dar una solución. Si los lanzan, se está creando un fondo de viviendas de alquiler, con lo cual, incluso en Castilla-La Mancha, ya la presidenta tomó la decisión de que las viviendas que estaban de protección oficial, que estaban a la venta, se transformaran en viviendas de alquiler para que todas esas familias pudieran tener acceso a una vivienda. Eso es lo importante. Entonces, yo creo que se están acometiendo reformas muy importantes y se está tratando de proteger a los más necesitados, que realmente son esas familias. Si te parece, Paco, volvemos de nuevo, retomamos el tema de la justicia. Hablamos de la ley de tasas. Dicen, sobre todo los profesionales del derecho, dicen ustedes, que una justicia lenta no es justicia. Eso es lo que ustedes dicen. En España la justicia es lenta. ¿Qué hace falta para tener una justicia que realmente sea justa? ¿Qué le hace falta a la justicia española? Mayor tecnología, mayor formación de sus funcionarios, más agilidad en la tramitación de los documentos, más personal, no lo sé. Bueno,
para que sea justa, que el juez esté mejor formado y que los profesionales que intervienen en el juicio estén mejor formados. Para que sea eficaz la justicia y que sea más rápida, pues se necesita, lo primero que se necesita es una fuerte inversión. Una fuerte inversión. Sí, esa es la gran dificultad para que sea hay más ahora. eficaz. Claro, ahora mismo es muy difícil. España, en la situación económica que está, no puede hacer esos desembolsos. Lo primero, porque hay que crear lo que es digitalizar todos los procedimientos judiciales, por un lado, y sobre todo unificar los sistemas informáticos, porque hay no sé, son 5, 6 o 7 sistemas informáticos en España. Es asombroso de que entre juzgados de distintas comunidades no se puedan poner en conexión unos con otros. Eso es lo primero que hay que hacer. El expediente judicial digitalizado, y por un lado, y el sistema informático por otro. Esas son las bases, por así decirla. Con esas bases, poner en marcha la oficina judicial, que ya está de creación, ya está creada, pero bueno, se ha puesto en marcha en algunas regiones, en algún juzgado aisladamente. Eso no es. Hay que ponerlo en en todas las provincias y en todas las regiones. Pero además modificar la ley de plantas y demarcación. Una vez que se modifique, cuando ya se tiene toda la estructura digitalizada, informatizada, la ley de plantas, bueno, pues se puede abordar otras reformas como se están abordando ahora mismo. Pero lo principal, yo entiendo que para darle rapidez, agilidad y eficacia a la justicia, tiene que hacer eso. Y sin perjuicio, por supuesto, de incrementar el número de jueces y el número de funcionarios si se necesita. Aunque yo creo que los funcionarios faltarán en algunos juzgados, pero vamos, normalmente ahora mismo lo que sí que hace falta son jueces. Jueces en Castilla-La Mancha, sobre todo, la ratio que tenemos de jueces está por debajo de la media nacional, por lo tanto, sí que se necesita en Castilla-La Mancha muchísimos más jueces. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo hace no mucho tiempo que mientras ella sea presidenta de Castilla-La Mancha no habrá transferencias de justicia para la región. ¿Usted qué opina? Comparto, además lo comento. Cualquier jurista comparte esa opinión. ¿Por qué? Pues muy sencillo. No digo por qué la comparte usted, sino que por qué. ¿Por qué dice claro, eso María Dolores de Cospedal? La comparto y creo que lo dirá por una sencilla razón. ¿Cómo voy a asumir yo las competencias en materia de justicia cuando en materia de justicia es deficitaria en Castilla-La Mancha? Si me faltan jueces, si me faltan instalaciones, si me faltan medios materiales para una justicia eficaz, ¿cómo voy a asumir yo esas competencias? ¿Para crearlas yo de mis presupuestos? Lo propio es que créemela el gobierno central, déjemelo la justicia, la organización de la justicia a nivel material y de estructura, como está en otras regiones, dóteme eso y entonces sí que lo asumo. Pero mientras tanto no. Además, la verdad es que muchas regiones yo creo que están ya cansadas de tener la competencia de justicia y algunas ya he oído que quieren se están arrepintiendo. Revertir la competencia otra vez para el Estado. Eso es lo que creo. Paco, en España, debido a la situación económica de crisis que tenemos, los pensionistas, los jubilados, los que cobran del Estado una paga como pensionistas, pues son los que prácticamente están siendo el sostén de muchísimas economías familiares. Al final, a los pensionistas, para el año 2013, se le va a subir un 1% a las pensiones y un 2% cuando las pensiones sean de menos de 1.000 euros. Esto va en contra un poco de lo que hasta ahora se había hecho, que siempre se había hecho con arreglo a lo que subía el IPC en el mes de noviembre. En el mes de noviembre recordamos a nuestros internautas que el IPC subió el 2,9%. Ustedes, digo, el Partido Popular, pensaban hacerlo, pero al final no han podido hacerlo y han revalorizado ese 1%, ese 2%, porque piensan, y leo textualmente declaraciones de una compañera suya,
que, bueno, dice, las pensiones en nuestro país están garantizadas gracias al compromiso y el esfuerzo del gobierno, pero que en todo caso esta subida era la que había que hacer porque con arreglo a la situación deficitaria no había otra. Imagino que lo compartirá 100%. Sí. Vamos a ver. No siempre se han subido las pensiones. Además, yo estoy también en la Comisión de Pacto de Toledo, con lo cual conozco... Entonces está usted perfectamente al corriente. Conozco también el tema. No siempre se han subido las pensiones. Las congeló precisamente el Partido Socialista, las tenía congeladas, las pensiones. Por lo tanto, el único que ha subido, pese a la crisis, las pensiones ha sido el Partido Popular. Punto 1. Punto 2. El Partido Socialista dejó de ingresar en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social 14.000 millones de euros. Eso ha puesto en peligro las pensiones, porque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que fue creado en la época de Aznar y que era precisamente la idea de ir protegiendo las pensiones de todos estos jubilados, pues no cumplió y no, en el último año no ingresó los 14.000 millones que le había correspondido. 2. Tercero, se han incrementado las pensiones entre el 1 y el 2% sobre la cuantía de las mismas. El 74% de las pensiones se van a incrementar en un 2%. El IPC son 2,5%. Es decir, medio punto que no se va a poder incrementar, pero que no se va a poder incrementar precisamente por esa falta de ingresos de los 14.000 millones que debió hacer en su momento el gobierno socialista y que no hizo, y en segundo lugar por la situación financiera en que nos encontramos ahora mismo. Es una medida coyuntural y que en un futuro pues se normalizará y se incrementará según el IPC, pero a situaciones excepcionales caben medidas extraordinarias. Y entonces esa es una medida, pero que no se confunda nadie. El Partido Popular ha incrementado las pensiones y el 74% de las pensiones se incrementarán en un 2%. Los funcionarios, Paco, se quejan de que, prácticamente no hay más que oír cualquier programa de radio o televisión, que los portavoces de los distintos sindicatos de los funcionarios se quejan de que, entre comillas, digo y cito, de que están pagando ellos los platos rotos de la crisis. Yo particularmente pienso que es todo lo contrario, ¿no? Pero ¿qué piensa usted? Es decir, porque ellos se quejan de que se les ha quitado la paga extra de diciembre, de que de no sé qué año han perdido cerca del 25 o 30% de poder adquisitivo. Yo podría dar mi opinión particular, pero quiero que la dé usted al respecto de la situación en que viven los funcionarios con respecto a la situación en que vivimos el resto de los mortales y de los españoles en España, y de que a lo mejor realmente con todo lo que se les ha quitado, pues pienso, aplicando un sentido común, de que todavía son unos privilegiados cuando hay 6 millones, según la EPA, de parados en este país. No sé, ¿usted qué opina? Vamos a ver, yo opino como muchos funcionarios con los que hablo. Yo creo que los platos rotos de esta crisis lo están pagando 5 millones de parados. Esos son los que realmente están pagando. Esos son los que están sufriendo la crisis. Esas familias en paro, esas familias que a consecuencia del paro, pues tienen sus proyectos, no pueden sacarlos adelante y que incluso tienen necesidades de alimentación. Esos son los que están sufriendo el paro. Los que tenemos un trabajo de funcionario o en el sector privado, no podemos quejarnos. Y precisamente los funcionarios, y yo hablo con muchos funcionarios, sé que ellos saben que tienen un cargo privilegiado respecto al sector privado. Ha habido una cosa, el sector privado se ha ido reformando con anterioridad a esta situación, años atrás. El sector público no, el sector público es ahora lo que ha habido que reformar, que precisamente es otra de las reformas que ha tenido que acometer el Partido Popular, porque el Partido Socialista no la hizo. Volvemos a lo mismo, o sea, si un gobierno socialista no actúa, al final hay que tiene que actuar alguien. ¿Quién lo ha hecho? Pues el Partido Popular. Estaba sobredimensionada la administración pública. Entonces, una persona que tiene un puesto de trabajo, que tiene unos ingresos fijos
y que de alguna manera el sacrificio más importante que va a hacer va a ser perder la paga extraordinaria o la reducción en un porcentaje mínimo de lo que son sus ingresos, ellos saben muy bien, y yo ya digo, vuelvo a repetir, he hablado con muchos de ellos y saben que la situación es así y la comprenden. Otra cosa es que los sindicatos, determinados sindicatos, bueno, determinados no, todos los sindicatos, sobre todo comisiones obreras y UGT, están utilizando al funcionario pues como arma arrojadiza contra el gobierno. Pero eso es un tema político, un tema de como arma arrojadiza, no realmente no es que se le esté perjudicando en demasía. María Dolores de Cospedal, Paco, en su mensaje de su discurso de Navidad, como síntesis, ha reconocido la difícil acción del gobierno en Castilla-La Mancha debido a los problemas que precisamente hay en la región, estando convencida, sin embargo, de que el proyecto que está llevando a cabo en la región el gobierno de María Dolores de Cospedal es una puerta abierta a la esperanza. ¿Va a durar mucho tiempo esta esperanza? No sé, ¿usted cómo lo ve en Castilla-La Mancha? ¿Qué podemos esperar para el año que viene y sucesivos, con arreglo a todas las reformas que se están llevando a cabo? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, de entrada quiero recordar que María Dolores Cospedal, igual que el presidente del gobierno, han dicho que las reformas, los recortes, los que llaman reformas y recortes, se han terminado. Sí. Habrá reformas en cuanto a leyes, pero no en cuanto a recortes ni nada, con lo cual, a partir de ahora, yo creo que, vuelvo a repetir, la política del gobierno va a ser potenciar la inversión para que la inversión privada empiece a ser el motor de la economía, del crecimiento y de la creación de empleo. Eso es lo que entiendo que va a hacer el gobierno. ¿Cuánto va a durar? Pues esto siempre es un camino largo. No olvidemos de que estamos en una crisis profunda, que llevamos 5 años con 2 años de recesión, que ningún país europeo lo está soportando esto. A partir del segundo semestre, porque hay unos datos macroeconómicos que yo la verdad no los entiendo, no soy economista, tú si eres economista los entenderás, hay datos macroeconómicos que no comprendo, pero bueno, te los dicen y tal, y esos son los signos que de alguna manera dicen que se va a notar a partir del segundo semestre del 2013. Y en el 2014 yo pienso que en el 2014 sí que se va a notar un cambio muy sensible en cuanto a lo que es la economía. Pero lo importante es, como digo, los pilares que se han hecho ya. Los pilares han sido fundamentales y si se siguen esos pilares yo creo que se va a reactivar la economía, creo que sí, en el momento en que entre dinero, que eso es otra de las partidas que los bancos hasta ahora no tenían un duro para dar. Esperemos que ahora empiecen a dar sean generosos con el sector privado y empiecen a darle al sector privado, dejen de dárselo al público. Acabamos ya, Paco, pero no me gustaría despedirnos sin que le dijeras a todos nuestros internautas qué posibilidades hay, ciertas o no, de que España sea rescatada, como nación me refiero, ¿no?, en cuanto al rescate bancario. Bueno, ¿y qué puede ocurrir si eso llega? Pues claro, vamos a ver qué ocurre el año que viene, ¿no? Yo creo que en ese tema el gobierno, el presidente Mariano Rajoy lo tiene clarísimo. Y siempre que lo he estado escuchando en las exposiciones, siempre dice lo mismo. Si a mí me garantizara que la prima me la dejan en 200 puntos, ya pedía el rescate. Yo creo que España no tiene que pedir el rescate, salvo que esté... Hay dos cosas, y que siempre dice el presidente del gobierno, y es que tiene toda la razón. Es decir, vamos a ver, miren, si yo pido el rescate, puede haber países que se opongan al rescate. España no es Grecia. España necesita mucho más dinero que Grecia. Entonces, quedaríamos en ridículo, de entrada, punto 1. Punto 2. Si yo pido el rescate y la prima la voy a seguir manteniendo, o sea, la voy a tener en 500 o 600 puntos, ¿para qué quiero yo el rescate? Es que es lógico. Un rescate en donde se lo van a llevar a través de los intereses, pues no lo necesito. O sea, creo que es muy acertada la posición del presidente del gobierno y del gobierno central. El rescate no lo sabemos si se lo pedirán o no,
Pero es que no lo sabe nadie, ni siquiera el presidente, salvo que le garanticen eso. En el momento que se lo garantizara, yo creo que sí, que diría, darme el rescate, voy al rescate y punto. Pero si no lo ve claro, yo no lo pediría. Muy bien. Pues Francisco Molinero, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, charlar contigo, más que entrevistarte, pues tener este diálogo, que creo que ha sido más que una entrevista, y que hayas transmitido pues tu parecer, tu sensibilidad y tu análisis de síntesis, como siempre, como profesional del derecho que has hecho a todos nuestros internautas. Repetimos, es Francisco Molinero, diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Albacete y secretario, entre otras muchas cosas, de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados. Feliz Navidad, Paco. Muchísimas gracias. Y mis mejores deseos para el próximo año. Os deseo a todos los telespectadores un feliz año y sobre todo que traiga trabajo para esa familia. Como profesional, sabes, estoy muy vinculado al tema de la empresa y la verdad es una de las cosas peor. Llevo 5 millones de parados, no puedo ver. Eso hay que terminar como sea con eso. La gente tiene que trabajar, es necesario. Felicidades como profesional, te lo doy, y felicidades por ser como eres en lo personal. Muchísimas gracias. Me ha agradado muchísimo. Como siempre, les decimos muchísimas gracias por su atención, que sean muy felices, que pasen buenas Navidades, volveremos no obstante en estos encuentros digitales con ustedes, y que, como decía Paco Molinero, pues que el año que viene les traiga muchísima salud, por supuesto, pero también algo de trabajo, porque es importantísimo, es crucial. Repito, muchísimas gracias y hasta una nueva edición de estos encuentros digitales aquí en La Cerca Televisión desde la web multimedia de lacerca.com. Muchísimas gracias.